Buenas tardes, buenos días. No sé exactamente en qué horario nos estarán escuchando, así que buenas tardes, buenos días, bom dia para todos. ¿Ve? Maravilla, nos está escuchando desde España, así que es un poco más tarde. Gracias. Bueno, sean todos muy bienvenidos a la conferencia inaugural de la Red Latinoamericana de Educación Musical, que una vez más con la preciosa colaboración de la Facultad de Música de la Universidad Humanismo Cristiano de Santiago de Chile y la colaboración de Mario Carvajal, estamos organizando y llevaremos a cabo. Y para mí es un gusto muy grande que en esta ocasión el rol principal esté a cargo de Johanna Abril y a cargo, por lo tanto, de Ecuador. Creo que es muy importante que todos los miembros del grupo de apoyo, que esperemos que vaya creciendo, pero bueno, que todos los países podamos irnos presentando, dándonos a conocer, preguntándonos los unos a los otros. Y me resulta muy conmovedor, además, debo decirles, quiero que sepan, yo estoy internada en una clínica desde el mes de diciembre en un proceso que espero que sea de rehabilitación. ¿Vamos bien? Entonces estoy transmitiendo desde mi departamento en la clínica y estoy muy feliz de poder hacer esta inauguración del año 2022. Los tres patitos, decimos los argentinos, no sé exactamente por qué, pero bueno, son los tres patitos de los 3-2. Y quiero terminar mis palabras de apertura y de cariño a todos y de buen año, diciendo que la confluencia que se da hoy también es importante porque cuando terminamos la reunión anterior de la ISBE en Latinoamérica, que fue en Resistencia Chaco, ahí conocimos a Johanna Abril, que vino y tuvimos, y de luego hizo un informe para la ISBE que fue publicado en el newsletter. Se conoce ella, por lo tanto, con Violeta Schwartz, con Mario Carvajal, con Sergio Figueiredo, y ahí, con la presencia de Susan O'Neill, nos pusimos de acuerdo en retomar la idea de empezar a movilizar la RELEM, que había sido aprobada en una reunión anterior todavía, y hicieron una labor sumamente meritoria que yo creo que permitió que después sobre esa labor construyéramos el empuje definitivo que nos llevó al estado actual de la Red Latinoamericana de Educación Musical, que está en plena expansión. Así que me pareció muy bonita la combinación en el día de hoy de Johanna con Mario, porque hicieron un trabajo imponente de constitución de banco de datos, en fin, todo lo que después Silvia Villalba fue trabajando en el Chaco, y luego retomamos con Luca Fernández y con Sergio Figueiredo, trabajando a partir más o menos, y Luca Fernández, básico, de poder constituir la primera edición del número 1 del boletín de la RELEM, que digamos que empezó a fluir en la comunicación. Hecho este recordatorio, le paso la palabra a Mario Carvajal, que es el dueño de casa, para que abra el acto y la presente a Johanna, y luego Johanna a su conferencia, que esperamos con tanto interés y con tanta curiosidad. Como dice la gente, el micrófono es suyo, Mario. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que
que conforman la red latinoamericana de educación musical y a los profesores, estudiantes, amantes de la música que se reúnen en esta ocasión en virtud del acto inaugural de la red, cuyo título lleva por nombre Implementación de Políticas Educativas en Educación Artística en Ecuador. Esta presentación, como lo ha dicho la doctora Ana Lucía, está a cargo de nuestra amiga y doctora en educación musical, Joana Abril. ¿Qué podemos decir de la doctora Joana Abril? En primer lugar, algunos no lo saben, ella es pianista de formación, tiene un origen admirable en el ámbito de la interpretación en el piano en la Universidad de Cuenca. Ya en el año 2013 obtiene el título de Pedagogía e Investigación en Educación Musical y un doctorado en el año 2017 en la Universidad de Miami. Ha tenido una participación muy activa en las actividades donde nosotros la hemos convocado desde el año pasado, y creo que estos espacios nos permiten de alguna forma conocer el estado de avance de la educación musical y el arte en Ecuador. Te damos la bienvenida, Joana, con todas las energías del mundo para que esta actividad de hoy nos permita aperturar un cambio en las emociones latinoamericanas y los desafíos que la educación musical nos está emplazando. Bienvenida, Joana. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, maestra Ana Lucía, y gracias a todas quienes están presentes para compartir un poquito el trabajo que yo he venido haciendo ya de algunos años en el análisis de la implementación de políticas educativo-musicales aquí en Ecuador. Realmente es un honor para mí poder compartir esto con este grupo, que como bien dijo la maestra Ana Lucía, fue un trabajo importante, ha sido un trabajo, sigue siendo un trabajo y será un trabajo importante, que significa mucho para la consolidación de grupos que tengan la intención y este deseo compartido de mejorar la situación de la educación musical y de la educación artística en Latinoamérica. Yo veo varias caras conocidas, obviamente la maestra Ana Lucía, a Mario, gracias por haberme invitado, Carlos Poblete, un saludo también, y a Sergio, un gusto también verte nuevamente. Y a todos pues les saludo cordialmente. Hoy haré una presentación, como les digo, que me ha tomado ya un tiempo, específicamente unos 5 años, que realmente es la recolección de información y el análisis de información, y especialmente esta confluencia de 2 estudios que yo he venido haciendo en los últimos 5 años y que me ha permitido hacer un análisis bastante amplio de la implementación de políticas educativas en lo que se refiere a la educación en artes y especialmente la educación musical aquí en Ecuador. Voy a compartir una pequeña presentación también como para que nos vaya acompañando. No sé si Lucas o quien esté a cargo me puede ayudar dándome permiso para yo poder compartir. Ahí Lucas puede dar el permiso. Listo, Joana. Muchas gracias, Lucas. Listo. Entonces, a esta presentación la hemos llamado Implementación de políticas educativas en educación artística en Ecuador.
Y vamos a ver que a lo largo de la presentación, pues vamos a hablar de educación artística y a veces de educación musical, puesto que este tipo de educación es vista a veces de una manera un poco más amplia y a veces de una manera más específica. Entonces, no son términos intercambiables, pero sí a veces juego con estos términos como para darle esta amplitud, digamos, a la visión de la educación artística en Ecuador. Y pues entonces vamos a comenzar. Yo he hecho este análisis a través de una teoría llamada teoría de acción política o de Policy Enactment Theory en inglés, que ha sido utilizada justamente para analizar cómo las políticas educativas son implementadas y cuáles son las acciones que se toman para esa implementación, ¿sí? Y vamos a empezar hablando sobre las prácticas musicales como una parte inherente de las culturas latinoamericanas. Nosotros sabemos que son variadas y también sabemos que el estudio sistemático de las mismas es relativamente nuevo. No voy a decir reciente, pero es relativamente nuevo. Y el contexto de la educación musical latinoamericana sabemos que es variado y complejo y es el resultado de la diversidad cultural de los países que están en Latinoamérica, pero también de las tradiciones traídas por los colonizadores. Entonces tenemos procesos de mestizaje que son importantísimos en cómo nosotros en este momento somos parte de la educación musical y cómo vemos la educación musical. Y en consecuencia su inclusión en el currículo escolar ha sido también variada, ha sido amplia y también pues algo inconsistente en toda la región latinoamericana. Investigaciones recientes en lo que es Latinoamérica que han examinado el estado de la educación artística y de la educación musical escolar en la región han mostrado una amplia gama de problemas que afectan y que han afectado la inclusión de la música en el currículo escolar, como por ejemplo la falta de recursos, la falta de docentes especialistas en música, la falta de programas de formación en educación artística y musical, y también las políticas desvinculadas de la realidad de las instituciones educativas. Y este va a ser un punto muy importante para nosotros, puesto que es algo que resuena en la mente y en los comentarios de muchísimos no solo administradores musicales, sino también docentes que están a cargo o que se espera que estén a cargo de la educación musical. Muchas instituciones educativas alrededor del mundo sabemos que dependen casi exclusivamente de los profesores generalistas para sus clases de música. Y el sistema educativo ecuatoriano pues no cambia, es uno de ellos. Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es la ley que rige todo el sistema escolar primario y secundario de la educación escolar ecuatoriana, así como el desarrollo del currículo nacional de educación cultural y artística, se espera que cada estudiante del sistema de educación básica reciba instrucción musical, ya sea de un maestro generalista o de un músico especialista. En un estudio previo que yo realicé, encontré que la mayoría de instituciones educativas públicas en Ecuador dependen de profesores generalistas para poder ofrecer experiencias musicales o artísticas a sus estudiantes. Y esta circunstancia ha generado presión y nuevas responsabilidades para estos docentes, la mayoría de los cuales carecen de una formación musical aplicada a la educación escolar. Y esto sin duda ha afectado el nivel en el que los estudiantes aprenden música en las instituciones educativas. Sin embargo, el mismo estudio mostró que un gran número de administradores educativos creen que existe el potencial para mejorar el estado de la educación musical que se lleva a cabo en el sistema escolar público. La música como asignatura escolar ha sido parte de las instituciones educativas ecuatorianas
desde 1912. Estamos hablando de más de un siglo atrás. Pero a menudo ha sido criticada por ser inconsistente e ineficaz. Con la última reforma educativa que sucedió hace un poco más de 10 años, en el 2011, proliferaron muchas discusiones sobre la educación musical, especialmente a partir de la creación de este currículo de educación cultural y artística, que incluye música, entre otras áreas. Estamos hablando de áreas como artes visuales, artes teatrales, cine, incluso esta gastronomía, artes ancestrales o también lenguajes ancestrales. Este currículo presenta a las artes y a la cultura como un tipo de saber que fomenta el respeto a la diversidad dentro y fuera del país, y también como un área de conocimiento crucial para la adquisición de competencias necesarias para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Además del Plan de Estudios Nacional, pues también se ofrece instrucción musical en conservatorios nacionales de música que siguen tradicionalmente pues la tradición de la Europa occidental. Tenemos entonces modelos diferentes educativos, uno en las escuelas, otro en los conservatorios o aquellos que se llaman conservatorios o colegios de arte, que siguen o bien el currículo nacional o bien siguen un currículo especializado, pues para la formación especializada de músicos y artistas. Entonces, parecería entonces que el gobierno ecuatoriano ha venido mostrando desde esta reforma educativa un compromiso con la inclusión de las artes en la educación general. Sin embargo, un análisis más detallado del sistema educativo muestra ya una realidad completamente diferente. Y para esto, como les dije al principio, pues dos de mis estudios han demostrado, o han mostrado más bien dicho, que las condiciones de la enseñanza musical no son realmente ideales y se han visto afectadas por problemas, como les dije al principio, falta de recursos, programas de formación, tiempo para las clases de música y también pues una clara desconexión entre los niveles jerárquicos en el sistema educativo musical o del sistema educativo. Así, el propósito de esta presentación es discutir la implementación de macro, meso y micropolíticas en el sistema de la educación musical y artística en las instituciones de educación general básica del Ecuador. El nivel macropolítico se refiere al clima político y económico que influye en el desarrollo de las políticas educativas de Ecuador. El nivel mesopolítico se refiere a las políticas educativas y elementos del contexto que impactan esta educación musical. O sea, vamos del nivel más jerárquico, alto de administración, hacia el nivel administrativo escolar. Y el nivel micro se refiere a los resultados de la implementación de dichas políticas educativas, o sea, lo que está sucediendo en el aula. Para los efectos pertinentes, nosotros utilizaremos 4 dimensiones que son importantes en el análisis de la implementación de las políticas educativas. Primero, los contextos situados, luego los contextos materiales, luego los contextos externos y luego las culturas profesionales. Estas 4 dimensiones van a ser importantísimas para entender cómo es que estas políticas están siendo implementadas. Pero para eso, primero vamos a comenzar entendiendo los 3 niveles, macro, meso y micro, a qué nos referimos y cómo estos van delineando la implementación de las políticas en Ecuador. Y vamos a comenzar con el nivel macropolítico. Y yo me hago siempre esta pregunta cuando yo intento pensar en las leyes de educación aquí en Ecuador. ¿Estaremos hablando de progresismo o neoliberalismo? Siempre me voy de la una a la otra, porque a veces parecería ser que estamos analizando una serie de políticas o un conjunto de políticas que demuestran una política bastante progresista y que quiere ir adelante, pero a veces también tengo el caso de que he tenido
momentos en el que analizo y llego a conclusiones de que a lo mejor ya estamos enfrentándonos a políticas un poco neoliberalistas y estas que están un poco más arraigadas a los sistemas que están enfocados en la producción, en la producción, en el desarrollo del país, y que normalmente dejan a las artes a un lado, las relegan y pues son negligentes. En el siglo XXI ha sido una época de cambio, de rápido desarrollo en la ciencia, en la tecnología, y esto ha impactado la forma en la que las sociedades y los líderes políticos ven el papel de la educación, el rol de la educación, debido a que las instituciones educativas están conectadas con las estructuras económicas y políticas generales de sus sociedades. Y estas no solo asumen la responsabilidad del desarrollo de los estudiantes, sino también se espera que estos estudiantes satisfagan las diversas necesidades de la sociedad en general. Y es por eso que la educación formal ha sido considerada normalmente como un elemento clave para dotar a los estudiantes de estos tipos y diversos tipos de conocimiento valorados por la sociedad, así como las oportunidades de realización personal como ciudadanos. ¿Sí? Durante la presidencia de Rafael Correa, del presidente ecuatoriano que vino a hacer toda esta revolución, como él la llamaba, la revolución ciudadana y toda la revolución educativa, un gran número de personas progresistas se entusiasmaron con la creación de políticas que en teoría estaban enfocadas al desarrollo nacional a través de la democratización de recursos y la generación de oportunidades. A nivel educativo surgieron profundos cambios que abarcaron desde la creación de nuevas leyes educativas hasta el desarrollo de planes curriculares estandarizados. Por eso tenemos un currículo nacional que debería ser implementado en todas las instituciones educativas del país. Según el presidente Correa, todos estos cambios fueron necesarios para reducir el índice de pobreza y mejorar la situación económica de los ciudadanos. Otra vez vemos ese link, ese vínculo entre educación y desarrollo económico o desarrollo de las sociedades. En este caso, la Ley Orgánica de Educación Intercultural otorgó un lugar en el currículo a la creación y a la educación artística, la práctica del deporte, la protección y preservación del patrimonio cultural, natural y ambiental, y el mantenimiento de la diversidad cultural y lingüística. Y así se creó el Currículo Nacional de Educación Cultural y Artística. Otra vez vemos que a priori, desde afuera, podemos ver este tal vez compromiso muy fuerte del gobierno con estas asignaturas, con estas áreas de conocimiento que tradicionalmente han sido relegadas. Y sin embargo, cuando una nación centra su atención en la capacidad de competir económica y políticamente en la región, o tal vez a nivel también internacional y mundial, la agenda educativa también se compromete, y se compromete con el mundo de los números, que se convierten en el casi único determinante del éxito. Esto ha llevado a líderes políticos a cuestionar el papel de las asignaturas como las artes en la productividad o en el desarrollo económico del país, lo que en consecuencia influye negativamente en el apoyo a la educación artística y musical como parte de la educación general. Para comprender mejor esta situación, la educación musical en Ecuador y su camino de la teoría a la práctica, es necesario considerar brevemente la naturaleza del currículo nacional de educación cultural y artística. La Ley Orgánica de Educación Intercultural caracteriza a la educación cultural y artística como un ámbito que promueve la participación artística y el conocimiento de la cultura y el arte contemporáneos. Un ámbito en constante diálogo con las expresiones culturales ancestrales, por lo que su objetivo principal es fomentar el respeto a la diversidad, como dije anteriormente, dentro y fuera del país. Y fue concebida como un conjunto de lineamientos que podrían ser contextualizados de acuerdo a diversas necesidades, o sea, a las diversas regiones y a los diversos lugares, digamos, del país. En este caso, la región costa, por ejemplo, región sierra, la región amazónica, y también tenemos a la región insular,
las Islas Galápagos. El Ministerio de Educación define al currículo de educación cultural y artística como un área que está centrada en la vida cultural y artística del país, que está basada en proyectos que integran diferentes elementos y disciplinas dentro de las artes y la cultura, como por ejemplo la música, el cine, las artes visuales, el teatro, la danza, la fotografía, la gastronomía y la artesanía, que está integrado en otras áreas de conocimiento, que es consciente de las culturas inmediatas, pero también del mundo híbrido y globalizado, así como de la variedad de opciones que brinda el arte comunitario. Está también caracterizado por la acción y la participación. Es sensible al conocimiento que los estudiantes aportan desde fuera de la escuela, o sea, aquellos conocimientos que ellos traen de sus casas o de sus comunidades, que promueve espacios para la expresión personal, la creatividad y el desarrollo emocional, que promueve espacios inclusivos que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes y que es capaz de promover el respeto y la conservación de la cultura, el arte y el conocimiento ancestral. Según el currículo nacional, este currículo de educación cultural y artística permite a los estudiantes comunicar emociones e ideas mediante el uso de diferentes lenguajes artísticos, interesarse y participar activamente en sus entornos culturales y artísticos, así como reconocer la riqueza de la sociedad intercultural y multinacional en la que viven. Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo a través de la apreciación y análisis de las producciones culturales y artísticas de diferentes géneros y culturas. Disfrutar e integrar las actividades culturales y artísticas contemporáneas en su vida personal. Valorar su propio patrimonio cultural, que al mismo tiempo fomenta nuevas creaciones. Percibir y analizar, explorar e investigar las posibilidades entre diferentes lenguajes artísticos. Idear soluciones originales e imaginativas a través de problemas complejos en sus vidas y desarrollar una actitud de tolerancia y resiliencia y habilidades afectivas y personales que les permitan comprenderse a sí mismos y a los demás, así como las habilidades que permitan aceptar y respetar su diversidad. Si bien podemos ver que este currículo pretende ser un trabajo holístico, las experiencias de aprendizaje de los estudiantes están ligadas a la disponibilidad de especialistas en música o artes, que serían realmente las únicas personas capaces de realmente implementar absolutamente todo lo que el currículo plantea. Pues la Ley Orgánica de Educación Intercultural no exige la presencia de especialistas en artes, y esta es una gran problemática. Por lo tanto, los padres que deseen que sus hijos reciban instrucción musical especializada o un poco más parecida a lo que acabo de presentar, pues generalmente optan por la instrucción extraescolar en forma de academias o en los conservatorios, que se lleva a cabo en instituciones que pueden ser privadas o también públicas, pero que son especializadas. Entonces, vamos a ver un poco más sobre el nivel meso. El mesopolítico, que es realmente aquel que va del Ministerio de Educación hacia la administración escolar. Y aquí vemos una imagen que a mí me gusta mucho poner cuando hablo del nivel mesopolítico aquí en Ecuador en relación con las políticas educativas, y es la clara desconexión entre lo que el ministerio propone, lo que el ministerio plantea, lo que llega, la información que llega a la administración escolar, que son cosas completamente diferentes. Sería como el juego que aquí en Ecuador conocemos, como es el teléfono dañado. Una persona dice una cosa a otra persona, esta otra persona le entiende a su manera y le pasa el mensaje a otra persona también a su manera, quien entiende también a su manera, y así el mensaje va pues tergiversándose y dañándose pues en el camino. Es más o menos parecido aquí, porque lo que propone el ministerio realmente no llega de una forma clara a la administración escolar, y la administración escolar pues entiende a su manera y trabaja con lo que puede. Este nivel meso, como yo he puesto aquí, está caracterizado por circunstancias desiguales entre instituciones educativas,
está caracterizado por una administración escolar inefectiva y poco preparada para garantizar la implementación del Currículo Nacional de Educación Cultural y Artística. En los resultados de un estudio previo, se reveló que el flujo de información del Ministerio de Educación y las instancias superiores de la administración escolar, como les dije, no está llegando a todas las escuelas del país, debido a una gran cantidad de administradores, a que una gran cantidad de administradores educativos carecen del conocimiento sobre cómo deben implementar y gestionar las políticas educativas. Adicionalmente, en ese estudio y otro en el que estoy trabajando actualmente, se ha determinado que son muy pocas las instituciones públicas que ofrecen educación musical, justamente no solamente por la falta de profesores especializados o por una poca intención de docentes generalistas a aplicar a implementar el currículo, sino también por la falta de conocimiento de los administradores sobre la implementación de este tipo de políticas y la gestión, sobre todo, la gestión con el Ministerio de Educación. En esta situación, junto con el desconocimiento de políticas educativas por parte de los administradores, se indica que la situación es muy desigual y que la administración educativa no está preparada para manejar este proceso. Y así es importante considerar que a pesar de estas condiciones, los administradores educativos todavía manifiestan el deseo de mejorar la situación de la educación musical por los beneficios que ésta trae al desarrollo integral de sus estudiantes, especialmente de los más jóvenes. Sin embargo, también mencionan que aunque tienen buenas intenciones, sin el apoyo del gobierno y la responsabilidad del Ministerio de Educación, la implementación del currículo para ellos es totalmente imposible. Ya llegando al nivel micropolítico, que va desde la administración escolar hacia las aulas, y aquí he puesto dos imágenes que para mí representan la esencia de la problemática aquí, y es que tenemos la necesidad, el deseo de que los estudiantes reciban educación musical, de que tengan experiencias musicales. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo se logra? Y si es que se logra. Los docentes en general piensan que la música es importante en todos los años escolares. Estoy hablando de los resultados de un estudio que estoy terminando este momento, y que es un estudio mixto. He hecho encuestas y también en revistas directamente a profesores, grupos focales, y uno de los comentarios más comunes es que es importante, la gran importancia de la educación musical. Los docentes dicen que, sin embargo, nunca se ha tomado a la música o a las artes con la misma importancia que las otras materias. Esta percepción no solo se basa en la situación actual de la música a nivel escolar, sino también en sus propias experiencias como estudiantes. Y resaltaron que las artes han vivido bajo un gran estigma social, porque no han sido consideradas como asignaturas que preparen a los estudiantes para trabajar y vivir de esto. Además, critican que las políticas del Estado son inefectivas y argumentan que si el Estado realmente diera importancia, la música vendría como una materia igual como matemáticas, lenguajes, por decir, dicen ellos, al comparar las asignaturas. En este sentido, los docentes piensan que debe haber una planificación más clara y sobre todo aplicable para crear un acceso realista a la educación musical de las escuelas del país. Con realista esto significa que, considerando la falta de recursos, a lo mejor y no es posible ver un profesor de música especializado para cada institución escolar, pero se debería trabajar con lo que tiene para poder lograr la implementación, porque es un derecho de los estudiantes y es una obligación del Estado ofrecer este tipo de educación. Pero más allá de la planificación o del rol de la asignatura en el currículo, tanto administradores como docentes resaltaron que la importancia de la educación en artes y musical debido a que influye de forma significativa en el desarrollo cognitivo y emocional de niños y niñas.
Los docentes especialmente consideran que el ministerio y delegados a cargo del desarrollo curricular deberían repensar el rol de las artes en la consecución del currículo escolar. Y según varios docentes debería existir una carga horaria incluso más amplia para las artes y para la música, ya que esto generaría espacios para aprender de forma transversal, además de contribuir al desarrollo cognitivo, afectivo emocional, psicomotor de los estudiantes. Y en este sentido, varios docentes comentan que a pesar de la falta de recursos y apoyo a nivel institucional y ministerial, ellos buscan espacios y autogestionan espacios y recursos para poder introducir actividades musicales en su aula. Y un docente aquí nos comenta, dice, la música educa muchísimo. En muchos casos, especialmente en el preescolar, es tal vez el único recurso para lograr el aprendizaje de los estudiantes. En mi caso, he visto que a través de la música mis estudiantes han podido expresar una diversidad de curiosidades y emociones que traen al salón de clases. Y esto es material importantísimo para el docente. Nos permite conocer más a nuestros estudiantes. Entonces vemos que realmente no hay ignorancia de parte de los docentes. Lo que hay es una falta de competencias, realmente. Entonces, con esto vamos a iniciar, vamos a pasar a la teoría de acción política educativa o Policy Enactment Theory, que está basada en el trabajo de Ball, Maguire y Brown, que lo realizaron en el año 2012. La teoría de acción de política educativa es una forma de entender las políticas y el impacto que tienen estas en los sistemas escolares. Para este análisis, yo he contextualizado las prácticas de implementación del currículo de arte, tanto en el programa grande, en la mirada grande, como desde una mirada un poco más pequeña. Al analizar los vínculos entre ambos, la teoría de acción política representa un dispositivo muy útil para incorporar la comprensión de esta variedad de entornos individuales, así como el de los docentes dentro de estos entornos, porque tenemos que entender que la implementación musical o la implementación de políticas educativas, ya sean educativas en general, artísticas o musicales, conlleva a la interacción de varios elementos. En eso está la política, está en la administración escolar, están los docentes, están los estudiantes, están los recursos, están los materiales, etcétera, etcétera. En el campo de la teoría de acción política, se destaca el trabajo de Ball, Maguire y Brown, quienes argumentan que esta teoría implica interpretar, traducir y reconstruir políticas. Lo que hace este enfoque, por ejemplo, es resaltar la forma en que se implementan las políticas y que las formas en que se implementan siempre fluyen y son mediadas. Según los autores, las políticas no se implementan en el vacío. No es una cuestión solamente de escribir la política, entregarla y esperar que se implemente. Sino que se implementan en base a dimensiones, las 4 dimensiones que presenté al principio, que son contextuales y que deben ser consideradas. La primera, que son los contextos situados; la segunda, los contextos materiales; la tercera, los contextos externos; la cuarta, las culturas profesionales. Y la forma en que estos componentes son codificados y decodificados por escuelas y maestros individuales abarca el proceso de implementación, que puede ser desordenado, creativo, pero también negociado, para llegar a ser más estructurado. Como un recurso heurístico, estos 4 contextos brindan un marco para comprender una serie de contextos significativos que impactan el trabajo de docentes fuera del entorno inmediato del aula. Y para comprender estas complejidades de la teoría a nivel macro, meso y micro, vamos a enfocarnos en los actores y organismos involucrados. Comenzamos con los contextos situados. En esto es la comunidad escolar, la ubicación de estas instituciones educativas y también los factores socioeconómicos que son diferentes en las diversas partes del país, de una misma región, no se diga a lo largo del país. En los contextos situados se ha descubierto o se encontró en estos estudios que la comunidad escolar ha sido de vital importancia para impartir un plan sólido de estudios en artes. En este contexto,
Una comunidad escolar está compuesta por los maestros, los padres de familia, miembros de la comunidad en general, que trabajan para beneficiar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, los programas que involucran las fortalezas de la comunidad escolar son una forma obvia de mejorar el aprendizaje explícito. Es traer el contexto comunitario, aquello que rodea a los estudiantes, al aula para que sea familiar. Esto beneficia no solo a los niños, sino también brinda un mecanismo para el aprendizaje profesional de los docentes. La ubicación y las influencias socioeconómicas son también factores que influyen en la comprensión del lugar. Por ejemplo, el comportamiento socioeconómico de una escuela que tiene un efecto considerable en el rendimiento académico de un niño. No es lo mismo una escuela que está en el sector urbano que una escuela que está en el sector más rural y a donde hay un poco menos de acceso. Esto afecta la oferta de los programas de arte y de música, ya que el enfoque en mejorar el rendimiento académico tiene vínculos directos con la cantidad de tiempo y atención que se dedica a áreas de aprendizaje, y no solo a otras áreas de aprendizaje, sino, por ejemplo, en el tiempo que lleva a una familia para llevar a sus hijos a una escuela rural. Yo mismo aquí conocí en Quito a niños que para ir a sus escuelas pues tienen que tomar buses o camionetas porque no existen buses, y les toma tal vez 1 hora o tal vez 2 horas en llegar a sus escuelas. Y esto contribuye muchísimo a la dinámica de las escuelas y colegios. Por otro lado, la ubicación física de una escuela y la capacidad de los estudiantes para pagar, como decía, elementos de transporte y los boletos, se ha planteado como una preocupación para ofrecer programas integrales de artes. Además, el nivel socioeconómico de los estudiantes es un factor determinante, sobre todo teniendo en cuenta que la educación artística se ha visto como complementaria, como secundaria, y por tanto los recursos para su implementación son escasos. Yendo ya a los contextos materiales, nos referimos ya a los recursos no solo materiales de herramientas, sino también a los recursos humanos, a la infraestructura, a las herramientas y al tiempo que se dedica a la instrucción artística y musical. Y en relación con la implementación de actividades artísticas y musicales, es importante tener en cuenta los espacios disponibles para que los docentes puedan lograrlo. En un estudio previo, y que está por finalizar, se encontró que en la mayoría de los casos, tanto maestros generalistas como los especialistas no tienen acceso a un lugar específico para la instrucción musical. Muchos de los docentes han expresado tanto en encuestas como en entrevistas y grupos focales que en muchos casos los recursos para la implementación de actividades relacionadas con las artes salen incluso de los bolsillos de los docentes. Los docentes han expresado que para ofrecer ciertas experiencias artístico-musicales a sus alumnos optan por usar grabadoras, construir instrumentos con materiales reciclados, cantar o moverse con la música. Una educación musical tradicional es muy difícil de lograr y la implementación del currículo es incluso más difícil, debido al limitado acceso a instrumentos musicales, espacios y otras herramientas, como por ejemplo textos y materiales pedagógicos, además de que en muy pocos casos se cuenta con un docente especialista para la materia. En este sentido, es importante resaltar que la enseñanza de las artes en las escuelas primarias es realizada mayoritariamente por docentes generalistas, por el maestro de aula, que no es especializado en artes. O tal vez un docente en artes cuando está disponible. Incluso existen muchísimos casos en los que el docente en artes es movido de su carga, se le mueve la carga horaria de arte, que se la deja al generalista, y se le pone al docente de artes para enseñar cultura física o tal vez algún tema social, o cualquier otro de asignatura para cumplir esa carga horaria que el docente tiene que cumplir. Es paradójico en muchísimos de los casos.
También tenemos como algo positivo docentes generalistas aficionados a las artes, que tienen algún tipo de experiencia previa, algún tipo de formación tal vez mínima o simplemente en formación bastante empírica que ellos traen a las aulas y que lo hacen por un gusto personal, siempre en base a sus conocimientos que por lo general, como digo, son bastante limitados, pero que no deja de ser positivo. Los profesores generalistas dedican diferentes tiempos normalmente a la educación artística y musical y siempre va a depender del tipo de actividad, su funcionalidad, su utilidad y también la competencia de los docentes. A veces habrán docentes que realmente dedican a un tiempo para lograr algún tipo de habilidad musical o artística en los estudiantes, como también hay docentes que utilizan la música, ponen una grabadora, ponen música y les ponen a los estudiantes a moverse porque tienen la necesidad de controlar la disciplina de los estudiantes. Casi la música se convierte en una forma en una niñera, en un proceso de babysitting, como le llamaríamos en inglés. Los contextos externos, ¿a qué se refieren? Se refieren a la presión política y administrativa y a las expectativas que hay hacia los docentes generalistas especialmente. La forma en que se ha intentado implementar este currículo ha ejercido presión sobre los docentes y hay un sentimiento general de inestabilidad e incertidumbre porque no saben cómo responder a esta situación. Durante uno de los grupos focales que yo conduje, un maestro expresó lo siguiente. Tú lees lo que está en el plan de currículos y ves, por lo menos yo no entiendo lo que debo hacer. ¿Qué hago si no estoy preparado para ello? ¿Lanzarme y darle al niño que no sé ni cómo hacerlo? Los niños notan y comienzan a burlarse. Así que prefiero algo que sepa, algo que yo pueda manejar y eso les doy. Pero algo que no sé, eso ni siquiera lo toco. No lo veo en absoluto. Ahí nos equivocamos. Y esa es la posición de la gran mayoría de profesores. ¿Cómo voy a dar algo que no sé? Los estudiantes no son tontos. Se dan cuenta y luego se burlan de mí y yo pierdo autoridad frente a mis estudiantes. Y ellos agregaron que esta presión proviene de los niveles superiores de la administración educativa hacia las diferentes jerarquías del sistema educativo. En este sentido, sienten que son los más afectados porque el ministerio simplemente ha decidido implementar el currículo sin recursos y sin ver la realidad de los docentes y las instituciones, sin considerar si alguien está capacitado, el espacio, sin tomar en cuenta que las escuelas públicas, en las escuelas públicas es difícil encontrar recursos para trabajar, sobre todo en instituciones de nivel socioeconómico más bajo. Además de representar presión en relación con la planificación e implementación del currículo, los docentes manifiestan la preocupación de que todas sus actividades de implementación curricular sean evaluadas y consideradas en su carrera docente, lo que impacta directamente en su estabilidad laboral. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que los docentes, a pesar de no estar preparados, de no tener competencias, de todas formas tienen que realizar planificaciones. Ellos realizan con unas fichas, unas publicaciones, tomando información tal vez del internet, las mandan al distrito, el distrito manda al ministerio. En papel, se podría decir, si yo me voy al ministerio este momento, ellos me pueden demostrar con papeles que los docentes están implementando el currículo de educación cultural y artística. Pero sin embargo eso no sucede, porque ellos no son capaces, ellos lo hacen únicamente para lograr un requerimiento y para que esta situación no afecte a su evaluación docente. Al hablar del impacto de la creación del currículo nacional, los docentes también expresan que ha sido un proceso negativo para las instituciones, especialmente para aquellas que cuentan con una comunidad de bajo nivel socioeconómico. Y ahí un docente expresó que el currículo nacional es muy poético, es utópico, decía esta docente. Abarca muchas cosas, quieren contextualizar muchas situaciones, pero al fin y al cabo todas las pruebas están estandarizadas y ahí es donde caemos absolutamente todos. Y no dicen es culpa del plan de estudios, dicen es culpa de la falta de preparación y de la incompetencia del profesor, pero no ofrecen situaciones para que el docente ya no tenga esas incompetencias.
Con eso nos vamos a la última dimensión, que es la dimensión de las culturas profesionales. En este estudio que está en curso, la mayoría de los docentes han expresado que los administradores escolares no están presentes y que ese es tal vez el mayor problema, porque esperar del Estado es capaz de una expectativa imposible. Aquí ellos hablan de la responsabilidad administrativa escolar en proveer de circunstancias o pelear para que existan estas circunstancias que posibiliten la implementación del currículo. Los docentes tienen la percepción de que aun cuando el Estado no provea, los administradores educativos podrían mejorar la situación, tal vez adecuando los espacios y posibilitando la implementación de actividades artísticas y musicales. Y aquí ellos resaltan que se necesita un mayor sentido de comunidad y responsabilidad colectiva para poder implementar actividades que serían positivas para el desarrollo de los estudiantes. Y asimismo consideran que existe una clara falta de conexión, como hablaba anteriormente, entre los niveles jerárquicos de la administración educativa. Y piensan que los administradores escolares tienen la obligación de asumir esa responsabilidad, de exigir al ministerio los recursos necesarios para la implementación del currículo. Pero el problema aquí es, como dije anteriormente, que las decisiones son consideradas como decisiones de escritorio, lo que implica que no responden a las necesidades particulares de cada institución y que no siempre son implementadas. La situación se agrava porque existe la percepción de que los administradores educativos, a esto me refiero con rectores y vicerrectores de las instituciones educativas, no hacen lo suficiente para asegurar o al menos facilitar la implementación al menos parcial del currículo. Y específicamente sobre la implementación del currículo, consideran que en las instituciones, desde los distritos, desde la cabeza, desde arriba, deben tomar conciencia de ver y decir que el currículo de educación cultural y artística es una materia igual de importante como el lenguaje, como las matemáticas, y el cambio, esa mentalidad en todos, maestros, niños, autoridades, padres de familia y todos aquellos que son elementos importantes en el sistema o en la ecología educativa escolar. ¿Cuáles son las implicaciones de este análisis y utilizando pues, los dos estudios que yo he venido haciendo? Y es que siguiendo la teoría de acción política, como un modelo eficaz, la teoría de acción política maneja que un modelo eficaz se centra en todos los niveles de un sistema, en el macro, en el meso y en el micro, y los conecta. Y sugiere una cooperación sinérgica entre las partes interesadas en todos estos elementos que forman parte del sistema educativo. Y por lo tanto, se ofrecen recomendaciones a los principales actores relacionados con este estudio, desde un nivel macro hasta un nivel micro. Vamos a volver a esta jerarquización importante y aquí abordaré recomendaciones en relación con los responsables de la formulación de políticas y la administración superior, la administración escolar y también los maestros de aula. A nivel macro, se requiere un sistema de gobierno jerarquizado pero conectado para que los centros de administración del Ministerio de Educación, zona y distrito asuman un rol más fuerte y directivo de liderazgo control en relación con la educación musical. Y este cambio tomaría la forma de, por ejemplo, la delineación de políticas, de rutas claras de implementación curricular, no solamente a través del desarrollo de guías curriculares, como es lo que sucede en este momento. Se crea la ley, se crea el currículo y se crea una guía de implementación curricular, pero no hay una ruta clara entre estos documentos políticos, curriculares. Entonces, se necesitaría también reuniones y desarrollo profesional que ayude a los administradores a comprender las especificidades del currículo. Se necesitaría también una revisión y articulación del papel de la educación musical en el currículo, considerando que la educación musical es inconsistente y casi inexistente en el sistema escolar. El primer estudio en que yo hice, que fue un estudio a nivel nacional, mostró que únicamente el 25% de las escuelas, era un poco menos de 24.6% de las escuelas, de los administradores que fueron encuestados, dijeron que tenían, tenían implementación de algún tipo de
de experiencia artístico o musical y que no siempre estaba a manos de profesionales especialistas en arte, sino generalmente en las manos de profesores de aula. El tercero es canalizar fondos y recursos a través de un modelo de financiamiento un poco más reorganizado. Y 4, una reestructuración de las políticas que permita que los administradores escolares puedan financiar automáticamente la adquisición de recursos y un maestro de música a través de las contribuciones de la comunidad y de los padres de familia. ¿Y esto por qué? Porque según los administradores escolares, y claro, pues la ley dice que es prohibido que los administradores escolares pidan dinero a los padres de familia para actividades que ellos consideren importantes. Está completamente prohibido y esa gestión se la debe hacer directamente con el ministerio. Entonces aquí es no sabemos a dónde ir porque queremos, y los padres de familia incluso nos piden que nuestros hijos tengan, que sus hijos tengan experiencias musicales y quieren aportar económicamente para la contratación de un profesor, pero el ministerio nos lo prohíbe. Entonces, estamos entre la espada y la pared. A nivel macro, mesopolítico, estamos hablando de autonomía escolar y de una cultura de confianza. La retórica actual del gobierno ecuatoriano se ha basado en el ideal de brindar igualdad de oportunidades y educación gratuita a todos sus ciudadanos que estudian en las instituciones públicas, ya sea primaria, secundaria o incluso de tercer nivel. Esta perspectiva ha mostrado su lado positivo al otorgar acceso a la educación a muchas personas que de otro modo tendrían dificultades. Sin embargo, una estandarización absoluta de políticas y regulaciones puede ser perjudicial para programas de música, especialmente cuando no se confía en los administradores y no se les da independencia para tomar decisiones únicamente aplicables a sus instituciones educativas. El Ministerio de Educación ecuatoriano ha expresado el deseo de hacer de Ecuador la Finlandia de América Latina, que está cambiando actualmente. Esto fue un poco hace no mucho. Está tal vez cambiando actualmente, pero si bien existe un gran parecido con el país escandinavo, por las leyes que están creadas, tal vez solo en papel, hay un aspecto que se considera crucial en la efectividad de las reformas educativas. Un académico finlandés lo llama la cultura de confianza y afirma que es un elemento clave en el éxito de la reforma educativa, que fue un elemento clave, ha sido un elemento clave en la reforma educativa finlandesa, y que ha sido la confianza que el gobierno deposita en las escuelas y en los maestros. Y este mismo académico afirma que la cultura de confianza no es más que las autoridades educativas y los líderes políticos crean en sus maestros, junto con los directores, los padres y sus comunidades, quienes saben cómo brindar la mejor educación posible a sus niños, niñas y jóvenes. Invitar a los administradores, por eso decimos la colaboración entre docentes y administradores escolares, y invitar a estos dos elementos para colaborar con el desarrollo social y educativo de una nación podría tener un impacto positivo en la naturaleza de programas como el de música o el de las artes, porque su naturaleza está ligada a las construcciones sociales destacadas por la Constitución, por la Ley de Educación y el currículo ecuatoriano. A nivel micro, el Ecuador no es el único país que depende de profesores de aula o generalistas para la instrucción musical, o incluso profesores de arte que no tengan mucha preparación musical, están a cargo de la instrucción musical. Investigadores anteriores han discutido la naturaleza de la educación musical cuando es conducida por un no especialista en música, su forma y resultados cuando el maestro no está calificado para enseñar música. Idealmente, la presencia de un especialista en música resolvería muchísimos de los problemas creados por la ausencia de uno. Sin embargo, la tendencia a agrupar las artes y hacer de un maestro, que sea un maestro de artes o un maestro de aula, que el que esté a cargo de la instrucción es común en muchísimos sistemas, incluido el Ecuador. Por lo tanto, se necesita una formación musical profesional para los no especialistas en música.
Este apoyo puede tomar la forma de, por ejemplo, la inclusión de clases de música para futuros maestros de aula que deberían enfocarse en materias pedagógicas para la educación musical. No crear especialistas en música, sino docentes que sepan cómo enseñar o impartir experiencias musicales a sus estudiantes, así como la implementación de los objetivos establecidos en el currículo nacional. También la creación de oportunidades de desarrollo profesional continuo patrocinado por el Ministerio de Educación para que aquellos maestros tengan acceso a conocimientos actualizados de teorías y prácticas en educación musical. Y también crear una conexión entre las universidades que ofrecen educación musical y el sistema de educación escolar público. Tal vez estas alianzas puedan facilitar la implementación del currículo. Esto no solo facilitaría las prácticas docentes de los estudiantes, sino que también brindaría a los docentes de aula un modelo especializado de referencia y de adquisición de conocimientos para ser aplicables en sus clases. Los profesores de aula, como bien ellos han manifestado, con la debida preparación y apoyo, son capaces de enseñar música. Ellos dicen, no nos corremos, no nos asustamos, simplemente necesitamos la formación adecuada. De esta manera, la música toma su lugar como parte de todo el currículo de la primaria. Así, los maestros podrán ser capaces de establecer vínculos cotidianos entre el trabajo musical y otras áreas en el plan de estudios. Y los profesores de clase que tradicionalmente han aceptado la plena responsabilidad del progreso de cada uno de sus alumnos de su clase, conocerán de primera mano el progreso musical de sus alumnos. Con esto termino y espero que haya sido claro. Traté de condensar la información de 2 estudios y hacer este análisis bajo esta teoría. Y estoy abierta a cualquier comentario, a cualquier pregunta que pues ustedes puedan tener. Muchísimas gracias por su atención. Sí. Gracias, Joana, por tu presentación. Tal vez aquí podemos darle la palabra nuevamente a la maestra Ana Lucía. Vamos a hacerle preguntas a Joana, además de agradecerle su trabajo tan documentado. Así que abramos, no sé si en el chat hay preguntas. Yo como siempre tengo preguntas, pero no las quiero empezar por hacerlas, ¿no? Sino que participen otros colegas de otras partes del mundo. Oscar, no me diga que usted no tiene alguna pregunta para Joana. Gracias por el pase, profesora. Felicitaciones, Joana, por tu trabajo tan dedicado. Voy directo a la pregunta, justamente para iniciar el diálogo. Primero, constatar, lamentablemente, que en el país hermano de Ecuador pareciera que ocurre algo muy similar a lo que ocurre acá en Chile, con la preparación y con las dificultades que tienen los profes básicos, acá en nuestro país son los profes básicos, para implementar las clases de música. Pregunta, ¿cómo es la preparación musical de los profesores generalistas en Ecuador? Si existe o no. En Chile, por ejemplo, tenemos como 40 y tantas universidades, hay por lo tanto por lo menos 40 programas de educación general básica para profesores, y la música ha ido desapareciendo paulatinamente de los programas de estudio de formación de los profesores básicos, por lo tanto, eso hace el panorama tan dramático como lo que tal vez tú relatas en tu país. Esa es la pregunta 1, la formación musical de los profesores generalistas. Y la otra pregunta, si te parece interesante, es que ¿cómo les ha ido a los profesores especialistas de música de Ecuador con la implementación de este currículum de educación cultural y artística?
Muchas gracias, Oscar, por las preguntas. Son muy buenas. Y sí, yo he tenido la oportunidad, ahora que estoy trabajando en otro proyecto, siempre me encuentro trabajando en proyectos, pero este proyecto me ha permitido ver un poco sobre justamente lo que acabas de decir, los planes de formación profesional del profesorado. Y lamentablemente aquí en Ecuador cada vez va bajando, como bien dices en Chile, pues va desapareciendo paulatinamente. Justamente, y es esa pregunta que yo me hago, ¿estamos hablando de progresismo o estamos hablando de neoliberalismo? Es la pregunta que siempre está retumbando en mi cabeza, porque si estamos hablando de progresismo, pues entonces los programas de formación del profesorado eh, deberían ir en el mismo camino e ir implementando pues aquello que está en el currículo. Si es que existe un currículo nacional estandarizado como el que nosotros tenemos, pues es casi una obligación de las universidades de incluir los elementos del currículo nacional en la formación de los estudiantes que quieren ser profesores. Lamentablemente, como bien dices, ha ido desapareciendo paulatinamente. Los profesores generalistas no tienen, por lo general, formación en artes o en música. Los que sí tienen algo de formación un poco más, no le quiero llamar sólida, pero lo voy a poner sólida entre comillas, son los profesores que se preparan para parvularia, para lo que es educación preescolar para abajo. Y tal vez en el primer año de escolar, tal vez hasta los 7 años de edad más o menos, que son el segundo o tercero de educación básica. Y lo que nos comentan los profesores es que pues a partir del quinto, más o menos cuarto, quinto de educación básica, pues ya la música va desapareciendo, no solamente de la clase, sino también de la preparación de los profesores. Eso. Y la segunda pregunta, si me la recuerdas, porfa. ¿Cómo le ha ido a los profesores especialistas en música, Ya. los que no son generalistas, con la implementación del currículo? Es interesante. Yo no conozco a muchos profesores especializados que estén en escuelas porque no hay apertura. No hay apertura, como les digo, estamos en un sistema en el que cada profesor, sin importar qué asignatura imparta, pues debe cumplir con una carga horaria. Entonces, digamos que la profesora de matemáticas, si no tiene manera de cumplir las 20 horas, le ponen a dar educación física. Entonces, la contratación de docentes o las partidas para docentes en el sistema público es muy, muy escaso. Es muy diferente en el sistema privado, muy diferente, que por lo general más bien basa su currículo en asignaturas un poco más transversales, creativas, sociales, y de ahí van partiendo más bien a las que son un poquito más específicas, como las ciencias del lenguaje, las matemáticas. Pero en el sistema público no. En el sistema público lamentablemente no. Lo que yo veo que es en la realidad de los chicos que se preparan para ser docentes de música o de artes, pues tienen sus propias academias, unos pocos forman parte del sistema educativo, tal vez unos pocos, o están en conservatorios que por ahora ya no están enfocados únicamente al sistema tradicionalista europeo, sino también se han abierto con programas tal vez un poquito más, no les quiero llamar alternativos, sino también ha habido una expansión de programas, y por ejemplo dentro de ellos la música popular, la música folclórica, o por ejemplo lo que es el jazz latinoamericano, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí han ido encontrando espacios, pero sobre todo en lo que son academias particulares, academias privadas. Hay una Vale. pregunta Gracias, Joana. hay una pregunta de Iris en el chat.
que me parece importante tomar, Johanna, Sí. porque ¿Cuáles son las sigue evidencias? la línea de pensamiento que planteó Oscar recién. Sí, interesante. Muy buena pregunta. ¿Cuáles son las evidencias que hablan la diferencia entre profesores generalistas y especialistas? No sé si, Iris, te refieres a su lugar en las escuelas y en los conservatorios o a su formación. Creo que se la puede tomar desde las dos perspectivas. Hablando de la diferencia entre profesores generalistas y especialistas en tema de formación, pues el profesor generalista se va a una escuela de educación cuyo programa ha ido paulatinamente desvinculando a las artes y más bien se ha enfocado en las materias que se llaman las de core, las, Sí, claro. las principales, las prácticas, Sí, claro. exactamente. Mientras que los profesores especialistas se van a una escuela de música, en donde generalmente se puede encontrar una carrera de educación musical. Existen varias universidades en el país que ofrecen la carrera de educación musical y pues ahí reciben su formación. Eso es un conocimiento bastante generalizado. Ahora, sobre evidencias de los profesores generalistas y especialistas, las evidencias con las que yo cuento, bueno, pues han venido de esta encuesta a nivel nacional que yo hice a los administradores escolares y también una encuesta igual, no fue a nivel nacional, pero sí en las 3 regiones, en las 3 ciudades más grandes, digamos, del país, a docentes generalistas. También por medio de entrevistas y también por medio de grupos focales he logrado armar una base de datos importante para análisis de información. Y pues esta información ha evidenciado que en la mayoría de instituciones educativas no existe un docente especializado. Que cuando existe un docente especializado es muy raro el caso que esté encargado de música. O a lo mejor tiene por ahí, con suerte, unas pocas horas de música, pero que al tener que cumplir esa carga horaria de 20 horas, porque no puede ser contratado por menos horas, no hay esta visión de contratar a un docente, por ejemplo, de música y ponerlo a dar clases de música en un distrito completo, sino más bien es solamente para la escuela. El docente de artes, pues a veces tiene, no, muchas veces, la gran mayoría de veces, pues tiene que encargarse de otras cosas como gestión académica o materias como educación física o cívica, tal vez protocolo, y prefieren llenar la carga horaria con esas asignaturas e incluso dejarle fuera a la de artes. Eso es, incluso a veces les ponen a dar inglés y a veces han dicho, pero yo no soy profesor de inglés, no tengo idea de cómo enseñar inglés y les ponen a dar inglés. Es una situación bastante complicada y es una situación bastante preocupante en ese sentido, porque uno se viene también a cuestionar el nivel y la calidad de educación en general que están recibiendo los estudiantes en las escuelas públicas. Iris, no sé si quieres repreguntar o la respuesta es suficiente. Yo seguiría, tengo un comentario y una pregunta en esta línea, pero me gustaría que Iris dijera si para ella está un poco como Oscar hoy nos decía así. A ver. Sí, si quiere usted haga su pregunta primero y después, Okay. como es... Ajá. Claro Okay, que sí. ok. Bueno, yo primero el comentario. Primero el comentario porque creo que puede servir. En el último trabajo que estuve haciendo en Suiza, dije Suiza, hace 2 años, estaba Marcelo todavía, Marcelo Giglio,
y luego este año pasado que estuve terminando un artículo conjunto, capítulo conjunto con Sabine Chatelain, de la zona francesa de Suiza, la última noticia recién salida del horno es que a las universidades que forman docentes y que tenían una titulación en música, le están pidiendo ahora, eran discusiones, mes de agosto, septiembre, octubre, de que ese docente no va a poder titularse únicamente en música, sino que va a tener que poder también, o a la par, dictar alguna de las asignaturas que tú llamaste recién, Johanna, los llamamos básicas. Es decir, los que sabemos historia de la educación sistemática general, sabemos que ese era el modelo de una época que se había, digamos así, jerarquizado la posibilidad de tener focos, y eso nos llevaba a poder tener especialistas, por ejemplo, en música, o en artes visuales, o en teatro. Estoy hablando del cantón francés de Suiza, no estoy diciendo toda Suiza. Ustedes saben cómo está organizada la educación por cantones y tradiciones, y cómo además se resuelven los temas en Suiza. Generalmente se discute mucho, se vota, lleva mucho tiempo lograr consenso. Pero esto es un comentario tipo dato, es como un input que quiero hacer. Y la otra pregunta que te quería hacer, ya lo otro es una pregunta. A ver, yo no comprendo. A un docente, dijiste recién contestándole, no sé si a Iris o a Oscar, se lo debe nombrar con un cupo de 20 horas. Sí. Sí, pero ¿se puede nombrar un docente de música en una escuela primaria con 20 horas? Sí. ¿Y entonces qué tiene que hacer? ¿Hay contenido de música? ¿Por qué tiene que ir a hacer administración? Si hay que enseñar música, que haga las 20 horas de música. Exactamente, y es lo que yo he preguntado, y los docentes y administradores también me dicen que a veces las escuelas y colegios tienen otras prioridades, que no pueden contratar a otra persona, entonces le toman al docente menos necesario para encargarse de estas actividades y sacrifican. Pero ahí hay un doble problema ético. Primero hay contenidos curriculares, pues yo supongo que si se nombra un profesor de música es porque hay contenidos curriculares de música que hay que cumplimentar para cuando se da el certificado de fin de curso, se dice que esa persona cumplió los contenidos requeridos. Exactamente. ¿Cómo puede alguien decir que aquello para lo que es designado no lo va a enseñar más? Perdón, pero hay una cuestión que no tiene nada que ver con música, tiene que ver con que ¿quién supervisa el orden? Ahí es justamente lo que yo hablo como una desconexión jerárquica para la toma de decisiones. Y los comentarios que hacen los docentes sobre la falta de liderazgo de los administradores escolares, quienes son los que toman estas decisiones. Es decir, Realmente sí, es una falta ética. A ver, para que yo lo entienda y quizás alguien más también lo entienda. En el Ecuador hay ley, la famosa ley que hicieron ustedes además, ya discutido y admirado en muchos lugares de América Latina, pero esa ley ha descentralizado el currículum. O sea, no ha descentralizado solamente la administración institucional, sino que al descentralizar la administración institucional ha descentralizado normativas como si doy un certificado que responde a tal perfil, yo puedo modificar el perfil.
Es complejo, es bastante Claro. complejo y realmente sí, es un problema ético. Uno de los ejemplos que yo di incluso demuestra este problema ético y es que los docentes, bueno, cuando el profesor de música está en la institución educativa, si es que está con suerte, tiene su carga horaria en música y los estudiantes tienen música. Hay casos en el que el docente de música está encargado de otras cosas y ese ya es un problema ético. Uno, porque el docente que está especializado y que puede encargarse de una asignatura no le está dando y se está encargando de otras que no debería hacerse cargo. Y dos, porque esta materia de música o de artes, digamos, pasa a manos del generalista, que por lo general no está capacitado para implementar el currículo. ¿Qué sucede? Y es el ejemplo que yo di, que el docente generalista hace las planificaciones, incluso sin saber lo que está escribiendo, pero hace las planificaciones basadas en el currículo, las entrega a la administración, quien entrega al distrito y quien entrega al ministerio, y con eso el ministerio dice, se está cumpliendo el currículo. Entonces está como maquillado y no se evidencia esa, digamos, falta de ética y esos problemas. Que es algo enorme y por lo que yo hago este tipo de estudios. Yo quiero aclarar que en mi país eso directamente no puede pasar. Así, derecho viejo. Maravilloso. No puede pasar, lo cual no quiere decir que no pueda pasar por ahí alguna otra cosa, pero eso no. Muchas gracias, Joana, por A la usted, presentación. maestra, por las... No sé la si hay pregunta. más preguntas, no me fijé en el chat. A ver. Carlos Poblete. Carlos. No sé si Carlos Poblete. A ver, Carlos. Buenas tardes a todas, a todos, colegas, amigos. Joana, primero que nada, quería felicitarte por tu presentación, muy clara, muy atractiva también visualmente, algo que alguna vez conversamos hace algunos años, ¿no? Pero muy, muy buena, muy buena. Muchas gracias, Y Carlos. muy ilustrativa, no hay de qué. Muy ilustrativa también de la realidad ecuatoriana, que tal como mencionaba Oscar, tal vez no está tan lejos de lo que sucede en Chile. Yo tengo varias preguntas, pero voy a tratar de sintetizarlas, ¿no? Primero un comentario. Yo imagino que con lo que tú señalas, los docentes tienen un alto grado de autonomía de lo que pueden hacer dentro de la sala de clases, ¿no? Aun cuando el currículum está planteando orientaciones y contenido, etcétera. Y al mismo tiempo está la tensión de que no tienen una formación sólida. Me refiero a los docentes generalistas. Entonces, a mí se me ocurren dos preguntas o sea, a mí me llama mucho la atención dos cosas. La primera, saber si tú has indagado, por ejemplo, sobre qué concepciones o qué opiniones tienen los propios docentes acerca del currículum, ¿no? Y si ellos lo conciben como algo más allá de la prescripción, más allá de que estén obligados a hacerlo, si lo consideran como, sí, a través de esto pueden aprender música los niños, o que no lo consideran tanto, que lo consideran como una guía, o que definitivamente hacen lo que ellos quieren de entrar de las puertas de la sala de clase. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda también relativa como a cómo compensan esa falta, entonces, de formación específica. Y ahí la pregunta es, si tú tienes, por ejemplo, antecedentes respecto de cuál es la experiencia musical o cuáles son las experiencias musicales que portan estos docentes generalistas, imagino que viene a ser como la caja de herramientas que ellos traen para poder hacer algo que les es exigido, pero que formalmente, como tú señalas, no tienen las competencias. Entonces, esas son mis Sí. preguntas. Muchas Muy gracias, Joana. interesante, gracias Carlos. Sí, muy buenas preguntas. Y algo dije sobre eso en la presentación. Sí, los docentes obviamente tienen su libertad de cátedra, llamémosle, o su libertad dentro del aula,
o cierta libertad, porque según ellos es absolutamente rígido, porque ellos tienen que presentar todas estas planificaciones y no les queda tiempo para absolutamente nada. Sin embargo, muchos profesores, no muchos, varios de los que yo entrevisté o algunos de los que respondieron la encuesta, expresaron que cuando ellos ofrecen actividades artísticas o musicales lo hacen realmente por voluntad propia, porque desde la administración escolar no hay nadie que les esté, digamos que, no sé, persiguiendo para ver si es que están o no implementando. Con tal de que ellos entreguen la implementación en papel, eso es todo lo que importa, ¿no es cierto? Pero muchos de ellos hablan de que lo hacen por cuenta propia. Algunos porque consideran que la música y las artes son una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de los estudiantes. Y también tengo otros porque tienen ciertos conocimientos musicales que ellos los han adquirido por cuenta propia. Y otros porque utilizan la música, especialmente la música, para controlar el comportamiento de los estudiantes. Entonces ellos dicen, no, yo a veces necesito tener un descanso, entonces les pongo la grabadora, la música, como para que estén cantando, bailando un rato, hasta eso sueltan un poco de energía y luego sí, ya se pueden enfocar en lo que estábamos viendo, de matemáticas o de lenguaje o historia, yo qué sé. Entonces, tenemos esa situación sobre la libertad que tienen los docentes y qué es lo que ellos hacen. Como hay docentes también, es un cuarto grupo creo, que dicen, no, yo simplemente no lo hago porque soy incompetente. No voy a poder hacerlo. Los estudiantes se van a dar cuenta, luego se van a burlar de mí, luego voy a perder autoridad y ya nada. Ellos se van sin experiencias musicales. Eso es lo que yo he podido indagar. Tenemos estos cuatro grupos de docentes y lo que ellos dicen sobre la implementación del currículo de educación musical, cultural y artística. ¿Sí? Por favor, ¿me puedes recordar la segunda pregunta? Sí, era sobre la naturaleza de la experiencia musical de los docentes, si tiene, o sea, Ya. eso. Cuando existen experiencias musicales, todo depende de qué grupo venga el docente, ¿no es cierto? Si estamos hablando del docente que trata de autoeducarse, porque valora la educación musical o artística, estamos hablando de docentes que investigan muchísimo. Tenemos ese caso. De docentes que van y se sientan a buscar en Google y se van a YouTube a ver tutoriales sobre qué pueden hacer ellos en clase. Y dentro de sus posibilidades traen las experiencias. Por ejemplo, utilizan mucho el canto. Utilizan, por ejemplo, hacen estas actividades de construir instrumentos a partir de material reciclado y hacer orquestas del aula. Les hacen mover con la música, hacen un tipo de trabajo bastante kinestético. Es más fácil para ellos centrarse en lo que es dibujo, manualidades, ese tipo de cosas. Es más fácil para ellos que la parte musical. No hacen absolutamente nada digital, como fotografía, como cine, como nada de esas cosas. E incluso he tenido docentes que me dicen, en nuestra escuela, nosotros ni siquiera los docentes tenemos acceso al Internet. Solamente los administradores tienen acceso al Internet. Entonces yo utilizo mis propios datos, o sea, ellos utilizan sus propios recursos para mostrarles a los estudiantes en mi teléfono, porque no tienen nada más que su teléfono, porque no les dan acceso al aula de sistemas de computación, para ver videos, por ejemplo, de
obras de teatro o algo relacionado con la música. Tenemos el caso de docentes que tienen un poco de conocimiento musical, entonces ahí se da el caso de aulas en donde los estudiantes pueden cantar muchísimo, porque el profesor generalmente toca la guitarra o toca el bandoneón, entonces les hace cantar muchísimo y con suerte por ahí y arman un coro. Y tenemos el caso de los otros docentes que simplemente se niegan a traer actividades musicales. Tal vez hacen alguna actividad artística, tal vez algo de manualidades, pero nada, pero más como para calmar el ambiente, como para tener a los estudiantes un poco entretenidos, pero nada muy educativo o que esté enfocado en la consecución de algún objetivo planteado por el currículo nacional, que debería ser el caso. Muchas gracias, Joana. Johanna, en el chat, Iris pide que se lea su pregunta. Iris, ¿por qué no la lees tú tu pregunta del chat directamente, por favor? Así sabemos exactamente qué quieres preguntar. Ajá. Sí, muchas gracias. Buenos días. Hola, Iris. ¿Qué tal? Bien, gracias. Felicidades por tu ponencia y por tu investigación de campo. En tu ponencia relatabas que en lo que has investigado sobre las diferencias de la formación de los chicos entre si tuvieron profesores generalistas o tuvieron profesores especializados sobre artes y creo que en especial sobre música, si nos podrías ampliar algunos de estos resultados en la formación de chicos. Entiendo. Gracias. Entiendo. En realidad no tengo demasiada evidencia, pero sí tengo comentarios, porque realmente mi investigación se ha enfocado muchísimo a la administración escolar y a los profesores generalistas, quienes son los que mayoritariamente están a cargo. Todavía no llego al punto de investigar a los profesores especialistas, que es mi siguiente paso, y también a los estudiantes, como para cerrar ese ciclo. Pero de lo que los docentes generalistas han comentado es que cuando existe un profesor de música, pues la dinámica de los estudiantes cambia por completo. Porque los profesores de música especializados saben exactamente qué hacer en clase y cómo implementar el currículo, sobre todo la parte de música, como debería ser. Entonces, tienen estudiantes que incluso desarrollan interés en aprender a tocar instrumentos. Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, en el caso de una escuela en Cuenca, de la ciudad de donde yo soy, se dio el caso de que este profesor identificó a ciertos estudiantes y aparte de dar la clase de música a todos los paralelos, también creó ensambles. Entonces ahí como que los estudiantes que empiezan a tener más interés en música, pues se adhieren a estos ensambles, se suman a estos ensambles y tienen más oportunidades musicales, que es algo bastante común en la escuela pública, en la escuela privada. Yo estudié toda mi vida en instituciones educativas privadas y tuve siempre esa oportunidad. Tuve mi clase de música y tuve la oportunidad de formar parte de los conjuntos musicales que se les llamaba en esa época. Y ya en la secundaria incluso ya no era solo el conjunto musical, era también el coro del colegio, era cualquier tipo de actividad, formábamos conjuntos más pequeños, íbamos a representar al colegio en diferentes lugares, pero eso no se da en las escuelas públicas, básicamente por la falta de recursos. No hay profesor, los profesores generalistas no están preparados para hacer ese tipo de actividades y no hay espacio y no hay instrumentos, no hay absolutamente nada que permita que ese tipo de cosas sucedan. Eso es lo que los profesores generalistas me han dicho. Cuando hay el docente de música, uno,
se les baja la carga un montón a los profesores generalistas, y esa presión que ellos sienten de que tienen que ofrecer o impartir algo para lo que ellos no se sienten preparados. Cuando yo les he preguntado si es que ellos quisieran, después de tener algún tipo de capacitación, dar la clase, o si preferirían que pase el docente de música, en las encuestas dicen yo prefiero que pase el al docente de música. En las entrevistas dicen yo preferiría que pase el docente de música, pero la realidad del país es que no va a haber un docente de música para cada escuela. Entonces, con la formación adecuada, yo no tengo miedo, yo podría hacer algo, pero no nos dan la formación. Entonces, sí se puede ver eso en la diferencia según los profesores. Yo no he hablado con estudiantes, no he visto a estudiantes, pero desde lo que dicen los profesores, sí, existe mucha diferencia. Cuando hay actividad musical guiada, especializada, la respuesta de los estudiantes es inmediata, no solamente en tema de comportamiento, sino también en la forma en la que ellos se desempeñan académicamente y también en su desarrollo afectivo emocional. Ellos pueden, digamos que manejar mejor esas situaciones. Bien. No tenemos... Gracias. No tenemos más preguntas en el chat, pero alguien, me gustaría mucho agradecerle enormemente a todos, Mario, a Johanna definitivamente por lo excelentemente preparado de su documentación. Pero me gustaría pasarle, después de agradecer, como les digo, la palabra a Sergio Figueiredo, por muchos motivos. Primero porque él trabaja enormemente en la RELEM, los dos trabajamos juntos en la parte que nos toca, pero me gustaría pasarle a Sergio para, no sé si preguntas, comentarios, e ir encaminándonos hacia el final, por lo menos desde lo mío. Muchas gracias, Johanna y Mario y Sergio. Le paso la palabra a usted. A usted, maestra, a usted. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana Lucía. Também gostaria de agradecer a Johanna por todas as suas detalhadas informações sobre a educação musical no Equador, e de uma certa maneira é possível compartilhar uma série de inquietações que nos acometem a todos nós que estamos nos países da América Latina, e não só da América Latina, em vários países do mundo. Esta questão da música na escola, do professor, do maestro generalista, especialista, são questões que não estão completamente resolvidas. E o que me chama bastante atenção é sempre essa preocupação, e que eu acho que deve ser cada vez mais valorizada, que é essa preocupação contextualizada. Talvez nós já vivemos, eu fiz durante muitos anos investigações sobre os professores generalistas no Brasil e a formação desses professores, e talvez existia, de alguma forma, um desejo de estabelecer, parece que, uma formação igual para todo mundo. Uhum. E, cada vez mais, eu acho que pelo desenvolvimento da educação musical nas últimas décadas, nós vemos que as soluções para os problemas são soluções muito mais contextualizadas e localizadas, e que não há necessariamente um único modelo, um único currículo que pode dar conta dessa formação na cidade, na zona rural, numa área menos favorecida, numa escola privada, né? Então, eu acho que essa é uma preocupação fundamental, e que cada um de nós deve continuar, sim, exercitando dentro dos nossos países, e que nós possamos, em ocasiões como essas, compartilharmos essas experiências, até para nos fortalecermos a partir dessas referências teóricas que você traz, por exemplo, né?
essas questões políticas que ajudam a compreender parte dos problemas que você vem investigando. Então, isso, de uma certa maneira, pode reverberar para muitos outros trabalhos na América Latina. Então, quero agradecer muito a sua participação e desejo ver mais e ler mais os resultados desse trabalho em publicações que você certamente oferecerá para a comunidade acadêmica da área da educação musical. E para deixar uma última pergunta, que pode ser sim uma resposta muito rápida, você disse que as universidades preparam, têm os cursos de educação musical. E essas universidades esperam formar profissionais para trabalhar onde? Esa es la pregunta del millón. A mí, yo la llamo la pregunta del millón, y por eso en parte de mis implicaciones y de mis sugerencias es que las universidades deberían tener un contacto más cercano con las escuelas y colegios, y no solamente eso, sino que cualquier tipo de programa de formación de profesorado, ya sea general o ya sea más especializado, debería responder a aquello que supuestamente se está trabajando en el currículo nacional. Entonces, lamentablemente, estas universidades no es parte, esta es una percepción mía, realmente, no está basada en ninguna evidencia, pero poco a poco se está creando alianzas entre las universidades y los sistemas escolares básicos, primarios o secundarios. Sin embargo, tenemos el caso de que en los programas de formación de profesorado, pues la música y las artes son casi inexistentes, entonces la práctica de los estudiantes en las escuelas pues tampoco incluye las artes, a no ser que sea la educación parvularia o preescolar. Y de la información ya más, de la formación más especializada, no conozco realmente de alianzas entre universidades y escuelas o colegios que permitan que los estudiantes puedan hacer estas prácticas. Si es que existen, estos estudiantes no se quedan como docentes o no se abren estos espacios. Entonces, al final, tenemos docentes que a lo mejor y sí pueden practicar en ciertos lugares, pero que al final se quedan sin una plaza de trabajo en el sistema escolar, que es para lo que se prepararon. Entonces, hay una inconsistencia bastante notable entre esta jerarquía de lo que es la educación básica, primaria y secundaria, y la educación terciaria. Yo creo que eso es una de las cosas que yo más critico, y una de las cosas que los docentes incluso critican muchísimo. Esa necesidad, por ejemplo, los docentes han hablado de la necesidad de que las universidades también se involucren en solucionar este problema y traigan a los estudiantes que podrían hacer prácticas y a su vez bajar un poquito o aliviar un poquito la carga de los docentes y esta situación de que ellos tienen que implementar algo para lo que no están preparados. Isso. Graças, Johanna. Obrigada. Obrigado. Ana Lucía, você faz um encerramento. Yo prefiero que lo haga usted el cierre. Yo abrí en español, usted cierre en português. Ok, então, muito obrigado. Eu queria, então, assim, em nome da Relém, agradecer muito a presença de todos e de todas que estiveram nesta primeira sessão, na inauguração das atividades de 2022, e que, assim como tivemos aqui uma discussão tão importante, tão necessária para a educação musical latino-americana, e por que não mundial, que nós possamos continuar com essas discussões que nos movem, que nos fortalecem
e que mostram que nós não estamos lutando isolados, sozinhos e com questões completamente desconhecidas. Né? Parece que tudo que nós estamos discutindo já vem sendo discutido e nós temos que, a cada tempo, encontrar soluções temporárias para a nossa sobrevivência e para o crescimento, então, da educação musical para todos os indivíduos, que é o que nós todos desejamos, evidentemente. Quero agradecer imensamente então, a professora Johanna, por sua dedicação, parabenizar pela fala, parabenizar pela pesquisa, pela investigação e desejar muito sucesso para essa finalização. Então, como já disse antes, aguardando os resultados em textos publicados. Gostaria também de aproveitar e agradecer ao professor Mário Carvajal, da Universidade Humanismo Cristiano de Santiago do Chile, pela organização, pelos ajustes formais, toda a transmissão, né, que é assunto da mais alta importância para que a gente possa estar aqui tranquilamente, aproveitando, desfrutando de uma experiência online como essa. Muito obrigado, Mário, muito obrigado à universidade. Quero agradecer também ao Lucas, nosso secretário da Relem, que também está lá bem escondido, mas que é a pessoa que faz todas as ligações e que manda os links e que informa o horário e que convoca as pessoas e convida a todos os participantes da Relem a darem continuidade a essa experiência que nós estamos vivendo aí já há algum tempo. Também quero agradecer a professora Ana Lúcia Frega pelo seu entusiasmo de sempre, que mesmo estando aí afastada para cuidar de problemas de saúde, não abandona o navio. Né? Ela vai estar aí sempre entusiasmando, sempre presente e sempre querendo cada vez mais que a gente dê continuidade a todo esse processo de luta pela educação musical na América Latina. E aproveito, então, para fazer aqui uma propaganda mesmo da Relem. Lembrem-se que os boletins da Relem dependem das informações que os membros da Relem possam informar. Então, é só enviar para o e-mail da Relem, todos vocês já têm esse contato, né, e que o Lucas vai recolhendo esse material e vai transformando isso no nosso boletim informativo, que a cada edição enriquece mais os nossos conhecimentos sobre o que vem acontecendo em termos de educação musical na América Latina. E, por último, e não menos importante, as submissões para os cadernos da Relem continuam abertas, né? E aguardamos as contribuições de todos os educadores musicais, de estudantes de música, de pessoas interessadas em compartilhar também experiências na área de educação musical nessa nossa região do mundo. E, com isso, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter estado com vocês e desejo um excelente ano de 2022. Nos vemos em breve com novas programações da Relem. Tá bom? Muchas gracias. Muchas gracias. Boa tarde, buenas tardes. Gracias. Tchau. Tchau.